En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber, del agua que había en mi alma, pues de mi alma tenía sed. Me dijo que me ofrecía agua viva de su sed, manantiales que en mi vida siempre se verán correr. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por el don de la vida y por el don de la fe, por poder estar reunidos hoy en tu nombre. Te pedimos nos asistas con tu Santo Espíritu para que ilumines nuestras inteligencias y enciendas nuestros corazones en el amor de Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, comenzamos hoy este último módulo que va a tratar sobre la liturgia y los sacramentos. Lo primero que tenemos que decir es que la liturgia se enmarca en la celebración de la fe. Bien básico, pero ya nos da las coordenadas. Cuando uno agarra el catecismo de la Iglesia Católica, tiene 4 partes. La primera parte está dedicada al credo, la profesión de la fe. La segunda parte está dedicada a la liturgia y los sacramentos, que es la celebración de la fe. La tercera parte está dedicada a los mandamientos, la moral, el obrar propio de la fe. Y la cuarta parte está dedicada al Padre Nuestro, a la oración. Aquí hay una pedagogía muy importante que es bueno repetir para que se haga carne en nosotros. Primero el encuentro con Cristo, luego la celebración de la fe por la cual ese encuentro se hace presente, se hace vivo, y recién entonces el obrar propiamente cristiano. Muchas veces ocurre que presentamos nuestra fe en el orden inverso. La gente escucha de nosotros cómo debe comportarse un cristiano y le parece que eso es algo imposible, una cosa de locos, que no tiene ningún sentido. ¿Y por qué? Porque precisamente le falta la fascinación del encuentro con Cristo y la celebración del misterio que a uno lo enciende y lo capacita, lo habilita para obrar como Cristo. Entonces, esto parece menor, pero no lo es. Poder siempre plantear las cosas en el correcto orden. Encuentro con Cristo, todo lo que eso supone, celebración del misterio que hace posible obrar en seguimiento de Jesús. Dicho esto, quiero hacer una observación sobre la correspondencia que hay entre el culto y la cultura. Culto y cultura son 2 palabras hermanas. Esto lo voy a enunciar, no lo voy a desarrollar, en parte porque no lo he profundizado suficientemente, pero la intuición es lo suficientemente poderosa como para dejarnos pensando: no hay cultura sin culto. Cuando una sociedad abandona la dimensión trascendente, la dimensión de adoración, se empieza a secar. La palabra culto y la palabra cultura derivan ambas de lo que tiene que ver con el cultivar, el labrar, que se usa tanto en el campo de las relaciones humanas
como en el campo de lo divino. Podemos decir que uno cultiva la tierra, uno cultiva el espíritu y uno cultiva el vínculo con Dios. Y esas tres cosas van unidas. Nuestro tiempo ha empezado a separar, pero siempre se han vivido como una sola cosa. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el relato de la creación, segundo capítulo del Génesis, cuando se le manda al hombre cultivar el jardín, labrar el jardín, eso, que a menudo se entiende como una referencia meramente agrícola, tiene una referencia inequívocamente litúrgica y cultural, porque esos verbos aparecen en el contexto del templo como quehacer propio del sacerdote. ¿Se entiende? Entonces, el hombre, tal como está presentado en la Biblia desde el inicio, tiene que labrar no solamente la tierra, sino su relación con Dios. Entonces, cada uno de ustedes piense qué tipo de cultura surge según qué tipo de culto. Y a todos nos es muy claro que nuestro tiempo tiene un énfasis muy funcional, es decir, todo lo que tiene que ver con el culto no tiene un lugar fuerte. Y eso redunda en otros aspectos. No siempre podemos ver las conexiones, pero aquí que estamos tratando de hacer una mirada penetrante, tenemos que verlo, ¿sí? Cada uno en su vida, en la medida en que profundiza su vínculo con el Señor, descubre un potencial creativo, de paciencia, de bondad, y bueno, eso replíquenlo por todos los seres humanos que habitan una ciudad y tenemos una sociedad más madura, más creativa o no. También quisiera decir, como otra nota preliminar, que existe un antiguo adagio, una antigua frase o máxima latina que reza así: lex orandi, lex credendi. Repito en latín y después traduzco: lex orandi, lex credendi, que significa la ley de la oración es la ley de lo que se cree o de lo que debe ser creído. Hay una correspondencia entre lo que yo celebro y lo que yo creo. Retrocedemos a la estructura del catecismo. Credo, liturgia, moral. La liturgia no está desgajada del credo, sino que es precisamente expresión del credo, pero con una circularidad. La liturgia expresa lo que es el credo y el credo traduce lo que se celebra en la liturgia. ¿Qué queremos decir con esto? Que es muy riesgoso separar ambos ámbitos y que es muy riesgoso manipular la liturgia. Ya vamos a ver. Pero la liturgia expresa la fe. Si yo toco la liturgia, estoy tocando la fe. Tal vez con buena intención, pero puedo acabar desnaturalizando mi fe, mi expresión de fe. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, yo no voy a cambiar esta palabra porque me parece más simpática, está bien, pero tal vez no seas consciente de que cambiando esa palabra estás alterando un equilibrio, una precisión, una armonía, y la fe queda resentida en su expresión. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, creo que en algún momento hemos visto que la palabra iglesia era la traducción de una palabra hebrea que se llama cajal. Cajal significa asamblea, convocación, pueblo, pero con un fuerte acento
cultual y litúrgico. Es decir, la Iglesia es por naturaleza un pueblo cultual, que lo distingue de otros pueblos que son meramente sociológicos, ¿no? Agrupaciones políticas. Acá los cristianos estamos congregados por Dios para dar culto a Dios. Eso es como lo específico nuestro. Y si no lo mantenemos, empezamos a confundirnos con otro tipo de agrupaciones que no tienen ese horizonte trascendente. Es decir, la liturgia forma parte del ADN cristiano, del ADN eclesial, y todos nosotros somos, en este sentido, sacerdotes. Ya lo vamos a ver, sobre todo al tocar el sacramento del bautismo, pero es importante que todos nosotros somos un pueblo sacerdotal, un pueblo capaz de ofrecer sacrificios, porque eso es lo propio del sacerdote, que puede ofrecer sacrificios. Bueno, lo digo ahí porque ya lo vamos a retomar con el bautismo. Entonces, dicho esto, vamos a leer de la Biblia la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 y siguientes. Es un hermoso y famoso himno en el que Pablo dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en el cielo y en la tierra. Y sigue un poco más. Soy consciente de que es un pasaje muy denso, probablemente se hayan perdido en la mitad, no importa, anótenlo, lo leen en casa, pero un poquito lo hago a propósito, ¿saben por qué? Porque la liturgia es cuestión de experiencia, no es todo con la cabeza. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? La experiencia de vernos sobrepasados. Ustedes como que, no, Padre, frená, me quiero quedar porque es demasiado, y la cosa sigue y te envuelve, y es más de lo que podés entender y más de lo que podés recibir. Eso es experiencia litúrgica. Verte envuelto, verte sobrepasado, y la próxima vuelta tal vez entienda otro poquito. Es muy importante esto. Como a menudo nos resistimos a esta experiencia que nos descoloca, puede existir la tentación de recortar la liturgia para que sea algo más a mi medida y que yo pueda entenderlo todo, dominarlo todo, y yo me pongo en Señor, y cuando es al revés, ¿no? Entonces, esta tentación de tomar las riendas y no dejarme conducir es nefasta para la experiencia litúrgica. El primer versículo, que es Efesios 1:3, nos da una pauta sintética de todo lo que queremos decir. Repito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Tenemos aquí un doble movimiento. El primer movimiento lo vamos a llamar ascendente. ¿Por qué? Porque Pablo bendice a Dios. Es el hombre que eleva una bendición al Señor. Bendito sea Dios. Yo proclamo a Dios en su grandeza, en su bondad. Pero la fuente de mi bendecir a Dios está en que Él nos ha bendecido primero. Y allí tenemos la bendición descendente. Entonces, la dinámica de bendición es circular, descendente y ascendente. Dios nos bendice y por ende nosotros lo bendecimos a Él. Entonces, por eso el colmo de la síntesis de la bendición, por ejemplo, cuando uno quiere comer, está muy apurado, puede decir simplemente 2 palabras. Bendito, bendice. Y se acabó. Tenemos, ¿no?, la bendición ascendente y la bendición descendente. O sea, le pedimos a Dios que nos bendiga o reconocemos su bendición proclamándolo a Él mismo bendito, ¿no? Entonces, bueno, parece muy tontito esto, pero cuando uno reza puede tener presente, ¿estoy barajando ambas dimensiones? O sea, porque a veces quiero, no, bendecime, ¿no? Uno pide que descienda, y está muy bien, que descienda tu bendición sobre nosotros. Pero está la dimensión ascendente por la cual yo doy gracias y bendigo a Dios, lo alabo reconociendo todo lo que ha hecho en mí. Si no, queda un poco renga la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, se integra. Y otra cosa que aparece en el versículo 9, se habla del misterio. Aparece la palabra misterio, que es una palabra muy importante en nuestra fe. Seguramente en la calle, cuando nosotros paramos a alguien y le preguntamos qué quiere decir misterio, va a responder algo secreto, algo oculto, algo relacionado con el suspenso, ¿no? Es un misterio. Pero en el contexto cristiano, misterio es aquello que está destinado a darse a conocer. Aquello que está destinado a darse a conocer, que tiene una dimensión oculta, pero que en determinado momento se revela, se manifiesta, y si no se revela y si no se manifiesta en ningún momento, no es misterio cristianamente hablando. ¿Está? Entonces tenemos que convertir esta imagen de que es lo oculto, lo secreto por antonomasia, y pasar a lo que es lo manifiesto por antonomasia. Dios quiere darse a conocer, Dios quiere revelarse, y eso es el misterio de Cristo Jesús. Ciertamente, con tiempos, con pedagogía, pero hay que desconfiar de la actitud permanentemente, digamos, secreta, ¿no? Distinto es que yo entienda todo, que yo digiera todo, más bien es al revés, porque se me muestra el misterio de Dios en toda su plenitud, yo quedo desbordado e incapaz de abarcarlo. Hay una famosísima expresión de San Agustín referida al misterio de la Trinidad que dice: si lo comprendiste, no es Dios. Comprender, sobre todo con H, que nos da, aparte de la idea de inteligir, la idea de abarcar. Si lo abarcaste, una traducción bien porteña sería: si lo captaste, no es Dios. Porque la palabra captar tiene que ver con agarrar, ¿no? Capio.
Entonces, si lo captaste no es Dios, quiere decir que es una idea, es un ídolo. La imagen del sol que nos ciega es perfecta para hablar de la revelación del misterio. Tanta luz quedamos como ciegos. Vinculo esta palabra misterio a otra palabra importante que es pariente, que es la palabra economía. La palabra economía tiene una raíz bimembre. La primera parte, oikos, que significa casa. La segunda parte, nomos, que significa ley. Economía es la ley de la casa. Y de allí, administración, ¿no? El ecónomo es el que tiene una ley para administrar los bienes, la despensa de la casa, ¿no? Entonces, el hijo le pregunta, esto me parece lo hemos visto, ¿no? Pero lo repito, el hijo le pide a la mamá, ¿puede usar el dulce de leche? Y la mamá le dice, no, porque lo estoy reservando para la torta del viernes. Entonces, hay una especie de administración de lo que se tiene en la despensa, de allí dispensar, ¿no? Es regular. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Que la historia de la salvación se llama en la Iglesia economía de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios va administrando los bienes salvíficos. ¿Tá? En vez de proveer de comida, provee de bienes salvíficos con un cierto orden solo conocido por Él. Entonces, el misterio, que es Cristo mismo, se va mostrando paulatinamente, pedagógicamente, según esta economía de salvación. Los tiempos los maneja Dios en su sabiduría. ¿Vamos bien o no? ¿Alguna duda hasta ahora? No. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ya me meto. Resulta que la economía de la salvación, si bien culmina con Cristo, no se agota con la llegada de Cristo, sino que todavía hoy nosotros somos protagonistas de esta historia sagrada, de esta economía de la salvación. Y en la liturgia, esta historia de salvación encuentra su expresión más densa. Nunca somos más protagonistas de la historia de la salvación que cuando estamos celebrando nuestra fe. Entonces, aprender a leer la historia de salvación, que está principalmente narrada en la Escritura, no como algo pasado, sino como algo presente. Por la fe somos todos contemporáneos. Ese es el gran misterio que ya estaba anticipado en la liturgia judía y que se hace realidad en la liturgia cristiana. Otra cosa que quiero decirles es que toda la vida litúrgica, que es toda esta vida de celebración de nuestra fe, mana del Padre, brota del Padre y vuelve al Padre. Así como en el seno de la Trinidad, toda la vida divina brota del Padre y reconduce a Él. Del Padre nace eternamente el Hijo y procede el Espíritu Santo, y ambos vuelven su mirada a Él para reencontrarse. Bueno, soy consciente de que esto es un poquito difícil, pero cuando nosotros celebramos nuestra fe, lo pedimos todo de Dios y le damos todo a Dios Padre, por Cristo y en el Espíritu. Así que aquí va una frasecita que me gustaría que todos nos aprendamos. Al Padre, por Cristo, en el Espíritu. Esa es la dinámica de nuestra fe, litúrgica, pero también existencial. Vamos al Padre, por Cristo, en el Espíritu. Si ustedes prestan atención en la misa, todas las oraciones están dirigidas a Dios Padre, por Cristo, en el Espíritu. Vamos a retomar esto en otro encuentro, pero ya lo digo, es clave el momento de la misa donde el sacerdote eleva la patena y el cáliz y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. ¿Bien? Esa es la dinámica. Entonces, cuando uno reza, puede incorporar esta modalidad
dirigirme al Padre, que es la fuente última, por Cristo, que es el mediador, en el Espíritu Santo, que es el guía, el conductor, el pedagogo. Ahora, perdón, yo sé que estoy dando como pistas medio salpicadas, pero mientras se entiendan las pistas salpicadas está bien. Después vamos a ir más como esquemáticamente, ¿no? Pero se me ocurre darles estas iluminaciones. Hay una manera de abordar la liturgia que es comparándola con el juego. En el juego uno se libera, ¿vieron? Sobre todo cuando uno mira a los niños que juegan, no lo hacen por un motivo concreto, sino que lo hacen por el solo hecho de jugar. Quiere decir que en el juego hay un componente muy fuerte de gratuidad. O sea, juego por jugar. Y acá también, celebro por celebrar. Es decir, la celebración es un fin en sí mismo, ¿no? Cuando uno se reúne con amigos, lo hace por el hecho mismo de estar con ellos. Si uno empieza a ponerle un fin extrínseco, se desnaturaliza y ya empiezo a pedir de ese acontecimiento celebratorio algo de por fuera, ¿no? Entonces, el juego nos importa porque nos dice que tiene sentido en sí mismo celebrar la fe. Y también otra perspectiva de esto es que cuando uno es niño, juega como anticipándose. Por ejemplo, la chiquita que juega a que es mamá, el chiquito que juega a que es policía o médico, o que juega a que es un jugador de fútbol muy exitoso, ¿no? Entonces va y relata y hace el gol, y, ¿no? Despliega, que está jugando, pero está también proyectándose. Está como anticipando una vida verdadera, una vida más seria, más real, más auténtica. Y eso también puede valer para nuestra manera de celebrar la fe. Estamos pasándola bien, estamos en un aspecto de gratuidad, pero estamos haciendo algo con una tensión hacia el futuro, porque la liturgia nuestra es participación en la liturgia del cielo. ¿Hay una liturgia en el cielo? Sí. Es la liturgia de los ángeles y de los santos. Es la perfecta glorificación y la perfecta alabanza. Nuestra celebración es como pregustar esa perfecta celebración del cielo. Pero no como una pregustación absolutamente independiente, sino que es una pregustación que bebe de, que toma parte en. A nosotros se nos concede como un resquicio, una abertura por la cual entramos a la liturgia del cielo. Por eso en cada misa se habla explícitamente de los santos y de los ángeles. Nosotros nos metemos en una realidad más honda, en una realidad que es más verdadera. Esto es muy curioso porque muchas veces para nosotros y más para los de fuera da la sensación de que participar de las celebraciones cristianas es evadirse del mundo. En un sentido puede ser, pero es para adentrarse en el mundo de una manera mucho más auténtica. O sea, es lo máximamente real, no es evasión, es el lugar de la densidad mayor, donde las cosas se muestran como verdaderamente son. Y por ese resquicio del cual hablé, entramos como en el corazón del mundo. Si les sirve, para cerrar este paréntesis entre liturgia y juego,
hay un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento que es Proverbios 8, 30, 31. El libro de los Proverbios pertenece a lo que se conoce como la literatura sapiencial. Y entonces la sabiduría habla en un largo discurso y en determinado momento va repasando la creación, ¿no? La sabiduría se reconoce a sí misma como artesana, como artífice, como creadora. Dios lo hizo todo con sabiduría y aquí en este pasaje la sabiduría, más que un atributo de Dios, es una personificación de Dios, ¿no? La sabiduría habla como si fuera una persona y dice: yo estaba allí como arquitecto o como artesano y era yo todos los días su delicia, su gozo, su regocijo, jugando en su presencia todo el tiempo, jugando por el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Entonces, ¿ven? La sabiduría de Dios se regocija jugando delante de Dios y de la misma creación. Ustedes dirán, Dios como jugador. Esto nos permite hablar, Dios es un jugador, pero no el ludópata, sino Dios es alguien que juega. Nosotros tal vez tenemos muy asociada al juego cosas negativas, o porque uno es adicto, o porque es medio niño, medio tonto. No, el juego como algo propiamente humano y propiamente divino, porque en el juego está la gratuidad y está el gozo, ¿no? Entonces, bueno, listo. Digo un par de cositas más y vamos a ir a leer juntos ese texto que yo les pasé. Algo me parece muy lindo de ser compartido con ustedes es unas reflexiones que hizo el cardenal Ratzinger en torno a la liturgia y la historia del Éxodo, ¿no? Repasemos. Israel estaba esclavo en Egipto y todos sabemos que un momento clave, que es el momento de la Pascua, consiste en poder dejar esa tierra de esclavitud y entrar en la tierra de la libertad, la tierra prometida. Pero, ¿cómo se da este traspaso? Bueno, al principio no es nada fácil, porque hay un diálogo muy tenso con el faraón. Es decir, Moisés recibe la orden de liderar al pueblo fuera de Egipto. Pero pequeño problema, tenía que enfrentarse al faraón. Entonces va y le dice al faraón: nos tenés que dejar salir. ¿Para qué? Para dar culto. Y esta es la primera reflexión que me parece muy lúcida de Ratzinger. Todos recordamos que la Pascua es en orden a una tierra de libertad, pero no siempre, o más bien nunca, recordamos que la motivación es el culto. ¿Por qué es importante completar la imagen? Porque muchas veces se ha leído esta peripecia del Éxodo como una cuestión política, y lo es, pero no es el centro. O sea, lo político no es el centro del asunto. El centro del asunto es propiamente litúrgico. Podemos ir, por ejemplo, al libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 16. Dios, Yahvé, le está diciendo a Moisés cómo se debe dirigir al faraón. Y le dice: le dirás: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte: deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto. ¿Sí? Y esto se repite muchas veces más. Es como un leitmotiv. Nos vamos de acá porque tenemos que dar culto a Dios. Entonces el faraón, que no quiere saber nada, se niega
y después viene el tema de las plagas, ¿no? Y con motivo de eso comienza una negociación, ¿no? Era buen negociador el faraón. Y les dice, yo los voy a dejar que den culto, pero en esta tierra, en Egipto. Moisés le dice, no, en Egipto no, nos tenemos que ir de acá. Segundo round, le dice, bueno, se van a ir, pero se van a ir solo los varones. Y Moisés le dice, no, vamos todos. Paréntesis, muy importante, porque diciéndole solo los varones, no, bueno, podría ser, porque para buscar, puede decir que se iban a acordar de las esposas, puede ser. Sos muy bien pensada, no. ¿Qué pasa? El faraón está razonando como razonaban todos los pueblos del entorno, es decir, el culto lo ejercen los varones. Pero aquí hay algo muy importante. Yo dije que pueblo cultual era todo el pueblo de Israel y toda la iglesia. Distinto que haya ministerio sacerdotal propiamente dicho para varones. Eso es otra cosa. Pero no es que las mujeres y los niños estaban excluidos del servicio litúrgico. Acá podríamos empezar ya a distinguir una liturgia más extensa y una liturgia más restringida. Entonces le dicen, no, varones solos no, tienen que ir las mujeres y los niños. Tercer round. Entonces, fíjense, está muy bueno. El faraón le dice, perfecto, se van los varones, las mujeres y los niños, pero se quedan las ovejas y las vacas. Y Moisés le dice, no, porque nosotros no sabemos qué es lo que debemos ofrecer. Y aquí también es importante porque la liturgia no es una invención humana, sino que es algo que Dios nos manda a hacer. O sea, el culto, el servicio litúrgico, encuentra su modalidad en respuesta a lo que Dios quiere que hagamos, a cómo Él quiere que lo honremos, a cómo Él quiere que vivamos. Es todo lo mismo, porque no es que Dios está necesitado de culto, sino que somos nosotros los que necesitamos de ese culto para ser más nosotros mismos. De hecho, hay un prefacio de la misa que dice, aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias. Dios no necesita nuestra alabanza, somos nosotros los que necesitamos alabarlo para ser plenamente nosotros, ¿no? Porque cuando el hombre se encierra en sí mismo, cuando es incapaz de alabar y de dar gracias, se empieza a resecar, se empieza a encorvar y pierde perspectiva. Dicho con imagen bíblica. Recuerden que en el séptimo día Dios descansó. Y ese descanso es un corte con el obrar, es un signo de la alianza, es un signo de la comunión entre Dios y los hombres. Si uno no accede al séptimo día, que es el día de la alabanza, el día del culto, no llega a ser imagen de Dios y sigue en el nivel de las bestias. Y lo vemos, cuando uno corta lazos con el Señor, empieza el hombre animalado, ¿no? En cambio, el hombre plenamente hombre necesita más perspectiva, oxigenarse, aires de eternidad. Así que, con esta especie de dialéctica entre Moisés y el faraón, nos queda claro que la salida de Egipto es una cuestión de culto, no es una cuestión simplemente de liberación social. En todo caso, la tierra prometida será la tierra de libertad donde finalmente voy a poder ejercer mi culto sin las presiones y los impedimentos políticos de una nación extranjera. Y ese es todo el desafío, ¿no? Poder ser libre para dar culto a Dios. Claro, ¿qué pasa ahora en cristiano cuando, digamos, tengo que estar yo en la Tierra Santa? No, porque la Tierra Santa es Jesús, ¿no? Entonces, el interesante diálogo que Jesús tiene con la samaritana
capítulo 4 de Juan, ¿no?, sobre dónde hay que adorar, Juan 4, 23 y 24, le dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Cristo es el templo, como vieron con Luisa, Juan 2, y Cristo es la tierra de acceso al culto pleno. Digo una breve cosa y hacemos una pausa. Dos breves cosas. La palabra liturgia debería haber empezado por acá. ¿Qué significa? Liturgia significa obra del pueblo y para el pueblo. Al que le interesa la etimología, liturgia tiene una primera palabra que es laos, que significa pueblo, y una segunda palabra que es ergon, ¿no?, que es obra. Entonces, la obra del pueblo, obra para el pueblo, es decir, nunca es algo meramente privado. La liturgia es el servicio a Dios y al pueblo por parte del mismo pueblo. Es una acción pública, sagrada, y les dejo esta cita bíblica, Romanos 12, versículo 1. Dice Pablo: los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima santa, agradable a Dios, una víctima viva, santa, agradable a Dios. Ese será su culto espiritual. Esto de culto espiritual es muy importante, porque más que hacer cosas, se trata de dar culto en el espíritu. Cuidado con separar espíritu y materia. Lo que acá queremos decir es que es un culto que engloba la vida entera. Por eso dice, ofrézcanse ustedes mismos. O sea, más que ofrecer cosas, lo cual es lícito y necesario, en última instancia tenemos que ofrecernos nosotros mismos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Y ese es el culto razonable, dicen algunas traducciones, espiritual. Es un culto que trasciende el mero teatro, vamos a decir, ¿no? Porque, por ejemplo, en la religión griega, los sacrificios no necesariamente comprometían a aquel que los ofrecía, ¿no? Era una cuestión muchas veces de orden cívico. Pero acá uno tiene que estar de corazón sintonizando con aquello que expresa en la celebración de los misterios. Bien, pido perdón porque sé que ha sido muy denso y muy inconexo. Espero que hayan sido claras, aunque sean las muchas partecitas que di. Hacemos una pausa y vamos a leer juntos la hoja que repartí. Entonces, la particularidad del culto cristiano tiene que ver con la centralidad de Cristo, el acceso al Padre. Para ponerles otra imagen bíblica, el velo del templo se rasgó, ¿no? O sea, ya deja de haber una distancia entre Dios y los hombres, y en Cristo esa distancia queda abolida. O sea, Él es el templo al cual todos pueden entrar, Él es el mismo Dios, por eso es sacerdote, altar y víctima, o sea, Él es todo. Pero me interesaría, antes de leer esto, decirles que uno tiene la liturgia concreta que celebramos en los templos, pero esa liturgia concreta es una dimensión central de una liturgia de vida. Vivir mi entera existencia como alabanza a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que... Ese es el culto espiritual. Es un culto que
no reconoce fronteras. Yo todo soy una ofrenda para Dios. Cuando estoy en la calle, en el trabajo, en casa, también cuando estoy en el templo. Ahora, si yo no tengo esa experiencia litúrgica concreta, con ritos, con espacios, con tiempos, difícilmente pueda vivir el día a día como una ofrenda de alabanza, ¿no? Vamos a pasar a este texto. Es una selección de párrafos del documento del Concilio Vaticano II que se llama Sacrosanctum Concilium. Fue el primer documento que promulgó el Concilio Vaticano II. ¿Y por qué fue el primero? Porque fue aquel en el que más consenso hubo. Es decir, fue un documento que salió muy rápido porque las cuestiones litúrgicas venían siendo conversadas en una reforma muy avanzada y hubo mucho consenso. Distinta es la trayectoria de este documento y cómo fue recepcionado. Ahí no hay tanto consenso. Muchos de ustedes sabrán que cómo se adaptó esta reforma litúrgica es un tema problemático. De hecho, en muchas iglesias se tiraban los santos, ¿no? Como el concilio redescubrió la centralidad de Cristo, algunos se lo tomaron tan así a pecho, que los curas sacaban los santos de las iglesias y los ponían en la calle. Me acuerdo que un sacerdote del seminario contaba que cuando él era chico jugaban al fútbol con las bolitas que eran los ojos de los santos. Tremendo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, era un chico. Lo que quiere decir es que hubo como una especie de vaciamiento de las iglesias por una mal entendida centralidad de Cristo. Es una anécdota para graficar que si bien se llegó a un consenso muy rápido, hubo una especie de actitud desbocada, desaforada en la manera de implementar esta reforma. Por eso tiene sentido que nosotros estemos acá conversando estas cosas, porque el terremoto litúrgico que supuso la renovación del Vaticano II no se ha apaciguado. Tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? De un extremo al otro. Ese equilibrio no lo va a dar tanto la formación, aunque es importante y por eso lo estamos haciendo, lo va a dar la sintonía del espíritu. O sea, acá se trata de qué actitud tengo yo. Cuando yo encuentro la actitud, el espíritu mismo me va orientando en qué modo yo debo celebrar la fe. Primer párrafo. En efecto, la liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Destaquemos, se ejerce la obra de nuestra redención. En la liturgia está presente nuestra redención. La salvación no es algo solamente pasado, lo es en el sentido que fue Cristo en la cruz y en su resurrección el que nos trajo la salvación, pero en la liturgia esa salvación es presente. Yo, participando de los misterios, experimento esa salvación de una manera renovada. ¿Querés ser más salvo? ¿Querés ser más santo? ¿Querés salir de tus miserias? Bueno, adentrate en el misterio de la liturgia, porque ningún otro lugar te lo va a dar. O sea, no hay terapia, no hay cursito, no hay McDonald's, ¿no? Y fíjense que dice, es para expresar, si yo necesito expresar en mi vida, y es para manifestar a los demás. Un verbo alude a una necesidad interior, ¿no? Tengo que cantar, tengo que decir. Y lo otro es que sin proponérmelo, quienes me rodean, quienes nos rodean, perciben mejor quién es Jesús y quién es la Iglesia. Esta experiencia es
clave, por ejemplo, cuando uno se acerca a un monasterio. Uno participando de la liturgia de un monasterio se queda como evangelizado, queda misionado por la fe de esa comunidad, ¿no? Y percibe no solamente verdad, sino también belleza y fuerza. Las monjas y los monjes de ese monasterio no lo hacen solamente como quien muestra, como hace marketing. No, lo hacen por una necesidad interior, pero al hacerlo irradian. Es el misterio de la irradiación. Y uno queda fascinado. Por eso, si todas nuestras comunidades pudieran tener algo de eso que percibimos en los monasterios, cuánto más sencilla sería nuestra evangelización. Porque no tendríamos que estar, seduciendo. La gente iría como atraída para buscar esa paz, esa alegría, esa belleza, esa armonía. Nuestras liturgias son muy poco bellas, muy poco armónicas. Bueno, acá está el padre Adolfo que puede hablar muy largo de esto, ¿no? Pero esto es muy importante, muy importante. Y dice que se manifiesta el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. O sea, la verdadera iglesia es la iglesia adorando al Padre en Cristo por el Espíritu. Ahí es como el corazón de la iglesia es eso. Entonces después están todos los escándalos que vemos a diario y que no hay que tapar, pero mirá que eso es la iglesia, pero no es la iglesia en su expresión más plena, más auténtica. Si no conociste la liturgia de la iglesia, todavía no conoces a la iglesia. Y acá viene otra oración muy densa. Dice, es característico de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina. Son 4 duplas: divina humana, visible invisible, acción contemplación, presente y futura. Y todo eso queda manifiesto en la iglesia, en la liturgia, perdón. O sea, vos ves cosas visibles que te hacen entrar en un mundo invisible. Ves actores humanos, pero que te remiten al gran actor divino, ¿no? Hay una dimensión de contemplación que cristaliza mucha acción. Marta y María. 6 días de la semana, el séptimo, mejor dicho, el primero, voy a poner a los pies del Señor aquello vivido. Si yo no vinculo mi acción, la contemplación litúrgica, ¿no? Igual es acción. Bueno. Y acá está, sin embargo, peregrina. ¿Vieron eso que había dicho, que la liturgia nuestra es pregustación, anticipo, extensión y esperanza? Y acá lo va a decir mejor. Y todo esto de suerte que en ella lo humano está ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. O sea, hay una jerarquía, ¿no? Por eso, al edificar día a día a los que están dentro para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo, la liturgia robustece admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo. Freno ahí porque es todo muy denso, ¿no? Nosotros somos templo santo en el Señor. Una gran imagen de la iglesia es la de templo, que precisamente es una imagen litúrgica, ¿no? Cuando uno dice iglesia puede referirse al edificio, pero también a la comunidad cristiana. Bueno, nosotros somos un templo. Quien ingresa en la iglesia debe poder ingresar más fácilmente en el misterio de Dios. Salteo, porque hay mucho que quisiera decirles, ¿no? Pero de vuelta en el párrafo 6 aparece esto de
que se realiza la obra de la salvación. Me importa insistir en esto, se realiza la obra de la salvación. No es un teatro, no es un espectáculo del cual yo soy pasivo. Es algo que me involucra, algo que me transforma, algo que me redime. La liturgia me redime, me rescata, me transforma, me santifica. Pero, ya lo vamos a ver, tiene que haber algunas condiciones muy precisas. ¿Por qué? Acá me permito detener, y bueno, después cualquier cosa lo dejo al Padre Adolfo. Sobre el teatro quiero decir esto. Me sirve para entrar y para salir de lo que es la liturgia cristiana. Para salir, les dije ya, no vamos ahí como quien compra un ticket, se sienta y va al show. No, no es eso. Yo estoy involucrado, yo estoy participando y la liturgia no es algo que me divide, ¿no? O sea, entre el escenario y la butaca hay como un foso. Así que en ese sentido, la liturgia no es teatro, pero sí es teatro en este sentido, que el teatro representa, el teatro hace presente. Y la liturgia hace presente el misterio de nuestra salvación. Jesús está allí, con una presencia muy contundente. Y vieron que en el teatro hay como un microclima, es como entrar en otro mundo. Hay códigos que uno debe respetar. Si a vos te suena el celular en medio de una función de teatro, te matan, ¿o no? Si a vos te suena un celular en el medio de la misa, no te matan tanto. ¿Por qué? Bueno, ¿será porque seremos más misericordiosos? Puede ser. También porque no tenemos tanta conciencia de que es un espacio sagrado que debemos custodiar y que si hay interrupciones, ese espacio sagrado queda anulado, ipso facto, y se rompe, entiéndanme bien, la magia. No es la magia de abracadabra, pero hay ese microclima que estamos recreando, ese espacio y ese tiempo absolutamente nuevo que me va a renovar. Si yo lo torpedeo con el pibe de la moto del delivery el borracho de la esquina, el nene que pega unos alaridos, es imposible entrar. Yo para entrar en algo nuevo tengo que tener un marco, como lo pide el cine, como lo pide el teatro. Entonces, nosotros boicoteamos la liturgia y lógico, si la boicoteas, la liturgia no va a ser aquello que está destinada a ser. Es salvación, es apostolado, cuando se da un marco muy preciso. Tenemos que poner esas condiciones, porque no es magia. Bueno, lo voy a dejar al Padre Adolfo, y yo ya veo que, guarden la hojita, porque el lunes que viene vamos a retomar algo de esto, ¿sí? El plan sería hacer hoy una introducción a la liturgia y bueno, por ahí lo vamos a extender la vez que viene y vamos a ir repasando los sacramentos, ¿sí? En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar. Si nosotros pudiéramos vivir intensa y plenamente una Eucaristía de punta a punta, no necesitaríamos hacer oración. ¿Cuál es la función de la vida espiritual de la oración en función de la liturgia? La liturgia tiene 3 dimensiones que hay que empezar a reconocer, y yo diría que en función de la liturgia, la oración personal es preparatoria, o sea, es como un ensayo interior de lo que voy a vivir después con todo el resto de la Iglesia. Cambia en la liturgia, cambia el tiempo, cambia el espacio, y el mundo litúrgico se llena de personas, está lleno de presencias del mundo sobrenatural. Si uno no sintoniza en esto, no va a poder nunca entrar en la liturgia debidamente.
el Concilio Vaticano II quiso hacer la renovación de la liturgia, no solamente la reforma. ¿Qué es la reforma? Es cambiemos las cosas que hacemos, ¿no? Hay una palabra que es tremendamente impúdica. Hagamos la liturgia más divertida. Eso es un horror por donde lo miren. Es asqueroso. Eso realmente es dañar el sentido. En la liturgia, el que me tengo que renovar soy yo. Yo como sacerdote, ustedes como pueblo de Dios sacerdotal. Por lo tanto, lo que puede ayudar la vida espiritual, yo voy a decir estas tres cosas, es lo primero, si yo tengo vida de oración, es modificar mis tiempos. Si yo no puedo manejar mis tiempos sagrados, no puedo producir una invasión del tiempo sagrado en mi día, en el cual me vuelvo sensible, me doy cuenta que el tiempo no es solamente el tiempo que mide el reloj, sino que hay un tiempo humano, un tiempo del corazón, y eso implica detenerme, que también hay un espacio sagrado y que eso vuelve espiritual hasta cómo nosotros vivimos nuestras liturgias familiares, cómo uno pone hermosa la mesa, cómo tiene hermosa la casa, cómo prepara unas lindas flores. O sea, es como una sensibilización para vivir el misterio litúrgico. O sea, la liturgia verdadera nos va, como decías vos hoy, que nos reforma, nos va transformando nuestro gusto. O sea, dejamos de comer choripán, queremos empezar a comer caviar. O sea, nos damos cuenta, una primera vez que es tonto y prueba caviar, decir, ¿esto qué? No es rico un choripán. Porque uno ha desarrollado los sentidos para sentir todas cosas exteriores, pero no puede tener ese gusto sencillo de las cosas de Dios. Por lo tanto, la vida espiritual implica modificar nuestros tiempos, en la organización de nuestro tiempo. Yo insisto mucho en eso. Si no tengo tiempo para Dios, tiempo para el silencio, tiempo para aguzar el oído a la palabra, a la voz de Dios, al silencio, es imposible vivir la liturgia. En segundo lugar, los espacios. La vivencia, yo tengo que tener conciencia de la vivencia que tengo de los espacios. Y esto incluye dos cosas muy importantes. La vivencia que yo tengo de mi cuerpo. Ustedes miren la importancia que tienen. Uno si ve hoy citaba a los monjes. Si uno ve un trapense, tiene una cosa con su cuerpo, pues sí, este tipo flota. O sea, este hombre ya lleva en su cuerpo las marcas del crucificado y la luz del resucitado. O sea, se nota que sufre, pero que su vida está transformada. Entonces, hay una nueva dimensión del espacio, de cómo yo me muevo en el espacio, cómo armo mis espacios de belleza. El tiempo tiene que ver con el espacio de no actividad y el tiempo de lo que es espacio tiene que ver con la organización. Tener espacio, ¿ven? Cuando dicen, no tengo espacio para nada. Bueno, así. Y en tercer lugar, el captar que el mundo litúrgico se llena de presencias. Por eso es tan importante, lo veíamos el día que María Luisa nos explicaba el cuerpo de Cristo como templo, ¿no? El poder aprender a entrar en Él o que Él entre en mí. Señor, estás en mí, yo estoy en ti. Esa comunión que uno va armando, va preparando. Esto incluye que uno llegue, a mí no me miren mal, si me miran mal los voy a mandar a pasear a los de mi parroquia. Esto implica llegar 10, 15 minutos antes a la celebración litúrgica. Esto tiene que ver con el espacio y con el tiempo. Yo soy un catástrofe, llego, parezco Batman, me revisto tipo Batman, llego y me pongo, está muy mal eso. Uno veía santos como el Padre Pío, el cura de Ars, el Padre Diurc. 10 minutos antes, en la sacristía, silencio, ¿sí? Son cosas que van ayudando. O sea, ven, la liturgia produce un estilo de vida. Más dos elementos más que los vamos a poner. La liturgia incluye la alabanza, el espíritu de alabanza, el espíritu de expiación y el espíritu de oblación.
Esas tres cosas tienen que estar ya en nuestra oración. Nuestra oración es una oración personal de alabanza, de salir de mí mismo, de poder ponerlo a Dios en el centro. La alabanza, ¿se acuerdan lo que vimos de la alabanza? La alabanza es el escobillón que logra, cuando nosotros empezamos a hablarle a Dios, es el escobillón que limpia todos nuestros pensamientos. Yo vengo todo perturbado con la oficina, con los líos, con el paro. A la mañana me levanto, bendito seas, Señor, te alabo y te bendigo por el paro que hay hoy. Bendito seas, lo acepto. Te alabo y te bendigo. La alabanza pone como a Dios en el centro de lo bueno y de lo malo. No me pongo yo en el centro de lo bueno y de lo malo, porque la liturgia tiene un centro. ¿Cuál es el centro de la liturgia? Vamos a grabarlo con marcador. El Padre. El Padre es el centro de la liturgia. Es un larguísimo diálogo con el Padre, de alabanza, de expiación, el Hijo que se entrega por nosotros, y de oblación, nosotros que nos entregamos con el Hijo. Esas tres cosas. Pero esto se practica en la oración personal, en la oración personal. Yo estoy dando ahora un consejito en el confesionario, vamos a ver cómo sale. No, el Padre y un Santo Amén, ¿de qué le quiere pedir perdón al Señor? No, me enojo con mi esposo, chusmeo con las amigas, no lo hice, pero quise matar a mi suegra, pero bueno, estamos tratando de llevarnos mejor. Falté una vez a misa porque no pudimos volver temprano del country, o sea, ¿sí? ¿Y algo más? Sí, estoy un poquito angustiada, contrariada, siento ansiedad, y a veces no tengo ganas de venir a misa porque he perdido como el sentido de la fe. Yo enseguida pregunto, ¿usted habla con Dios y escucha a Dios? Yo rezo, Padre. No estoy preguntando. ¿Usted habla con Dios? ¿Tiene el oído atento a su presencia? Bueno, yo le digo, mire, vamos a ser prácticos. Agarre el celular y ponga. Se los paso el plan, porque yo estoy probando. Estoy haciendo 20 ensayos de posibilidades de organización del espacio-tiempo. Porque, queridos amigos, él dijo que lo visible está conectado con lo invisible. El problema es que lo invisible en esta situación nuestra necesita espacio, tiempo y presencia. Anoten esas tres palabras: espacio, tiempo, presencia. No hay oración sin eso. Somos seres corporales, todavía no bilocamos como el Padre Pío. Entonces tenemos que buscar los momentos. Entonces, yo lo que hago es meter una alarmita a las 10 de la mañana, una alarmita a las 3 de la tarde y una alarmita a las 7 de la tarde. ¿Sí? Acá que no le suene en el curso, pero bueno. En esa alarmita lo que hay que hacer es tratar de liberar 10 minutos. ¿Ven? La oración tiene algo de oblación, algo de ofrenda, algo que yo consagro, algo que lo convierto en un espacio-tiempo sagrado. Este tiempo es de Dios. ¿Qué haces en esos 10 minutos? Tomar conciencia que mi vida es sagrada. La oración tiene que ver más con la conciencia, con un momento donde digo, Padre, soy tu hijo, estoy aquí, estoy en medio, tengo unos líos acá, me trajeron este tema de los impuestos que no sé ni cómo, pero yo quiero que intervengas. O sea, el diálogo amoroso con Dios que penetra, así como nosotros a la liturgia llevamos todo nuestro mundo, en la oración lo que hacemos es traer el mundo de Dios a nuestra cotidianeidad. Yo el otro día les decía, ¿qué habla una carmelita? Lo que le contaba el otro día me lo contaba una carmelita. Una carmelita anda en un éxtasis. Tenía mucho para lavar la ropa y la carmelita le dijo, mira Jesús, hoy no te puedo dar mucha bolilla, pero acompáñame en lavar ropa que tengo que colocar la ropa. O sea, es eso. O sea, la oración es trato de amistad. Bueno, repetimos cosas que ya sabemos. Pero la liturgia nos permite darnos cuenta que necesitamos espacio, tiempo, presencia. Esto es un entrenamiento litúrgico. Hay una condición, además, que la vamos a ver en la próxima,
que es cuando una comunidad de verdad coloca al Padre en el centro de su vida, se produce desde lo espiritual, después tiene que haber una serie de condiciones prácticas. Cuando una comunidad tiene como centro a Dios, uno de los problemas que tenemos, esto es un defecto que tenemos los católicos. Los católicos, como tenemos tan impregnado el tema de lo moral, o sea, nosotros tenemos que ser buenos, eso lo tenemos tan marcado, que pareciera que ir a la iglesia es ir a lo que yo tengo que hacer por Dios, y es al revés, es lo que Dios tiene que hacer en mí. Tenemos que salir del centro, tenemos que salir bien del centro. Cuando una comunidad no está enamorada de sí misma y están todos juntos enamorados del Señor, ahí resplandece esta presencia, esta experiencia de vida santa. La primera comunidad cristiana lo vivió porque se admiraban de cómo se amaban. O sea, la música que tiene que atravesar la vida litúrgica es la caridad fraterna, es el gozo de los hermanos unidos. Por eso, es verdad que uno puede ir a cualquier misa, a cualquier Eucaristía, pero cuando una comunidad empieza a vibrar en conjunto, empieza a, yo diría así, se unen para amar a Dios. Una comunidad se une para amar y servir a Dios, eso empieza a resplandecer. Eso empieza a aparecer como verdad en el corazón de nuestras parroquias, que son la iglesia encarnada, o sea, un nombre de la iglesia no, ¿sí? Esto que decía Andrés, en la trapa, es impresionante, uno los ve a nosotros los curas nos dejan estar entre los monjes, ¿no? Y se siente la frecuencia de onda que hay entre ellos, y hasta las peleas que hay entre ellos. Todo se siente, porque son un cuerpo, porque están vibrando uno con otro. Y hay mucho silencio, después hay cosas de tipo estético que uno habría que confirmar. Pero lo que resplandece en una liturgia es la caridad, el amor que le tenemos por medio de Jesús al Padre y el amor que nos tenemos entre nosotros. ¿Alguna pregunta? Una pregunta que se podrían llevar es esta. O sea, hay una cosa que nos ha como comido el gozo litúrgico, que es lo preceptual. O sea, tenemos tan metido el tema del precepto, que tengo que ir a misa, que vieron que uno basta que le digan, somos todos chicos chiquitos, que basta que nos digan no para que nosotros querramos eso. Bueno, justamente hay que entrar en la dimensión de la gratuidad, o sea, el espacio sabático, el espacio del gozo, es el espacio de gozar libremente la liturgia. La liturgia es para gozar, no es para padecer. Es verdad que nosotros, a ver, el gremio nuestro nos ayudamos, disculpen. ¿Sí? Una vez mi papá me dice, mi viejo es un plato, dice, cuando vos te ordenaste diácono, dice, me voy a dar un gusto que tengo hace mucho tiempo. Si llegas a hablar más de 10 minutos en el sermón, me voy a parar y voy a decir, Señor, usted está abusando de mi oído. Total, soy tu papá, no me vas a mandar a pasear. O sea, la liturgia indudablemente tiene un actor, que es el sacerdote y el pueblo de Dios. Es una especie de feedback que se va produciendo, porque ustedes son la esposa y el sacerdote representa al esposo. Pero bueno, es un feedback, o sea, la esposa lo pone contento al esposo, el esposo la pone contento a la esposa, o sea, hay una serie de frecuencias de onda que se tienen que producir. Después vamos a hablar de otros elementos, pero si yo no puedo convertir mi vida en una vida que tenga un estilo litúrgico, litúrgico significa que ha modificado la vivencia del espacio, del tiempo y de la presencia, donde hay alabanza, expiación y oblación. ¿Sí? ¿Se entienden los 6 términos? Tiene que haber, si yo no vivo la vida como alabanza, como expiación, como purificación de mi vida, de mis instintos, de modificar mi humanidad y de oblación, de ofrendarla a Dios, mi Padre, esa canción tan linda que a veces, eso que soy, eso te doy, ¿no? O sea, es tuyo, o sea, la liturgia es esto, es tuyo, en Cristo somos tuyos. En la liturgia, después vamos a entrar, porque es muy lindo lo que ocurre también en la oración. Scott Hahn dice que
la iglesia y la liturgia es como una miniatura del cielo, es como una especie, una reproducción de todo lo que ocurre en el cielo. Se lo digo despacito, pero en el momento que celebramos la misa se llena de santos, de ángeles. Realmente Jesucristo está ahí entregándose al Padre, ofreciéndose por nosotros. El Padre dice, este es mi Hijo amado. El Hijo dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo me entrego por ellos. O sea, todo lo que ocurre, si nosotros pudiéramos correr el velo de lo que ocurre ahí, como no podemos correr el velo, o porque Dios no quiere o porque nosotros todavía no tenemos suficiente fe, la belleza litúrgica, sobre todo el canto y la palabra, tienen que ser como el perfume y la luz del cielo. O sea, en el canto tendría que aparecer luz. No aparece. O sea, por muchos motivos. No aparece. No aparece la alabanza. San Benito, yo me deprimo porque no cantan. Es propio cantar. Ustedes sepan que lo propio canta el que ama. El que está enamorado canta. Es una ofrenda cantar. Pero yo no sé cantar. Abre la boca, paparulo. Dejate de enramar. Y desafino, deja que el coro tiene los micrófonos, no se te va a escuchar. Pero si vos cantas, el Padre quiere escuchar tu voz, no te dio voz. Nosotros cuando los bautizaron a los chicos, le decimos, Señor Jesús, que quiso ir a los sordos del mundo, te permita muy pronto escuchar la palabra y profesar la fe. Profesar la fe también se la profesa cantando. Y en eso Dios es muy pícaro. Dios es pícaro, porque es padre y es bueno. Y un padre bueno es pícaro con los hijos. Y entonces mantiene a la Iglesia ortodoxa para que haya mucho incienso y mucho misterio y nos demos cuenta que hay un mundo invisible, maravilloso, y nos mete al pueblo evangélico que canta, no tienen la Eucaristía, los chabones alguna cosa tienen que hacer, porque si no, no lo tienen a Jesús. Y cantan como si fueran enamorados. Nosotros, como tenemos la verdadera iglesia, porque hay que decirlo con toda la fuerza, pero somos como Israel, somos el verdadero Israel, pero Dios tiene que derramar la gracia a los costados, porque nosotros no vivimos ni el misterio, O sea, a ver, si uno ve las liturgias, nuestros jóvenes en la iglesia, un joven en la iglesia, está en el bar de la esquina, o sea, ¿qué integró de su cuerpo? ¿Qué integró de su cuerpo? Un tipo que está tirado en el banco así, todo despachurrado, pero entienden que no hay una conciencia de ser un ser sagrado. Soy un ser sagrado. En eso el movimiento carismático, con algunos excesos, ha ayudado mucho a descubrir que todo el ser alaba, que todo el ser tiene que... O sea, Dios tiene formas de hablar muy particulares, le encantan los profetas, entonces codea. Pero nosotros tenemos que poder gozar de la liturgia. Y hay que empezar de a uno. Me ofrezco yo, me expío yo, aquí estoy yo para vivir mi liturgia y tomarla en serio. Lo que pasa, claro, si llego en patineta a la liturgia, el pobre corazón llega al alma 10 días después, pobrecita. Entonces, por eso la oración de todos los días va preparando este estilo de vida en la cual yo me vuelvo sensible a las cosas hermosas. Más Dios goza de ver a sus hijos en la liturgia. Yo cuando la gente me pone furioso. Me dice, bueno, pecadito chiquito, padre, falté a misa 2 veces. Ay, me pone loco. Yo le digo, ¿usted sabe que está despreciando el amor? Está faltando a la boda del Hijo, donde el Padre está regalándonos a su Hijo. Y usted tiene un montón de cosas más importantes que hacer, a menos que haya visto haber un enfermo, o su esposo estaba depresivo y tuvo que quedarse con él, o un hijo estaba con un conflicto, bueno, eso está muy bien, o tuvo un enfermo. Ay, pero no me organicé. El amor se organiza, porque usted cuando quiere ir a alguna cuestión, a un teatro, va 20 minutos antes para que no le roben el lugar. Así que no me venga con que, bueno, falté a misa, me organicé mal. No te importa. Te importa el precepto, pero no lo encuentro. Disculpe, no quiero ponerme malo. No es el sentido. Somos ricos, estamos en el cielo. Si viéramos donde estamos, con una sola misa nos bastaría.
Una sola misa nos bastaría, no querríamos ir a ninguna más, porque diríamos, ya está, ya vi lo que tenía que ver, ya sé lo que es el cielo en la tierra. Ave María Purísima. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber, del agua que había en mi alma, pues de mi alma tenía sed. Me dijo que me